Buon pomeriggio a tutti. Buenas tardes a todos. Declaro inaugurada la reunión parlamentaria en preparación de la COP26. En primer lugar, deseo saludar al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, al cual deseo dar las gracias su presencia en este encuentro tan importante. Deseo saludar también al presidente del Senado de la República, el presidente Casellati, el presidente de la Unión Interparlamentaria, Eduardo Pacheco, el presidente del Grupo de la Unión Interparlamentaria del Parlamento Italiano, Pier Ferdinando Casini. Saluda al ministro de Asuntos Exteriores y la Cooperación Internacional, Luigi Di Maggio, que dentro de poco va a realizar una intervención en cuanto al tema de la ambición mundial para hacer frente al cambio climático. Deseo también dar las gracias sobre todo al profesor Giorgio Parisi, que el martes recibió el Premio Nobel de Física del 2021. Junto con Shukuro Manabe y Klaus Hasselmann, y que ha aceptado intervenir en la sesión inaugural de nuestra conferencia. Para nosotros va a ser un gran honor el poderlo escuchar, también teniendo en cuenta el compromiso del profesor Parisi para con las cuestiones que se refieren a los cambios climáticos. Por último, deseo dar mi cálida bienvenida a todos los delegados que participan hoy en esta reunión. La participación de un número tan elevado de parlamentarios que pertenecen a más de 75 países de todos los lugares del mundo es prueba de la gran atención que se presta a los temas que se refieren al futuro de todo el planeta. A los delegados se han unido muchos presidentes de asambleas parlamentarias que de ayer y hoy han participado en los trabajos de la reunión de los presidentes del P20. Hemos querido organizar los dos eventos en estrecha conexión para poder aprovechar al máximo las sinergias entre estos dos formatos de reuniones. Esta amplia participación demuestra las ganas grandes que existen a la hora de retomar el debate en presencia de las grandes cuestiones mundiales, volviendo a mirarnos en los ojos después de que durante muchos meses la crisis pandemia nos ha obligado a vernos, a encontrarnos solo de manera virtual. Creo poder interpretar el sentimiento de todos ustedes deseándome que esta emergencia pueda ser superada de manera definitiva en un esfuerzo colectivo de solidaridad que debe unir a todos los países. Todos y cada uno de nosotros tiene que hacer todo lo que pueda para poner la seguridad y la salud como prioridad número uno. Esto es justamente lo que tenemos que intentar hacer nosotros también, y lo hemos hecho garantizando los controles sanitarios y las medidas de prevención que nos permiten realizar este evento en plena seguridad. Deseo dar las gracias a todos ustedes por haber comprendido el espíritu de este esfuerzo nuestro y por haber brindado su mayor colaboración al hecho de este evento. Al éxito de este evento. Esta reunión se encuentra dentro del ámbito de la asociación que existe entre Italia y el Reino Unido para la organización de la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima. Como saben ustedes, la conferencia gubernamental se desarrollará en Glasgow entre el 1 y el 12 de noviembre, mientras Italia ya organizó hace pocos días dos importantes eventos de preparación: la reunión Youth for Climate, dedicada a los jóvenes, y la Pre-COP de Milán. Desde hace ya varios años, las conferencias sobre el clima están acompañadas por una dimensión parlamentaria que implica a los miembros de los parlamentos de los países que han firmado el acuerdo sobre el clima, en colaboración con la Unión Interparlamentaria y con el Parlamento británico. Y deseo aprovechar para dar las gracias al presidente de la Cámara de los Lores y al presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, también por haber aceptado el moderar dos sesiones importantes de nuestra reunión. Hemos pensado justamente en distribuir en dos partes la contribución de los parlamentos, la definición de los objetivos de las conferencias sobre el clima. Por lo tanto, hemos previsto organizar una primera reunión preparatoria aquí en Roma, que justamente llevará a la aprobación de un proyecto de documento que se presentará para la oración final en una segunda reunión parlamentaria que tendrá lugar a continuación en Glasgow. De hecho, nosotros pensamos que esta forma organizativa podía garantizar la mayor participación parlamentaria y permitiría
que se sigan de la mejor manera posible las últimas semanas decisivas justamente de la difícil negociación que se está celebrando. Considero que es fundamental el impulso de los parlamentos para que se logre de manera eficaz los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Los parlamentos, de hecho, pueden, por una parte, ejercer la presión política necesaria en los ejecutivos para estimularles a buscar políticas climáticas a la altura de los retos que existen. Y, por otra parte, estos parlamentos, como representantes de todos los ciudadanos, son el trámite más eficaz para implicar plenamente a las personas en las decisiones que luego se toman. Nos encontramos ante elecciones que no se pueden retrasar más y que a corto plazo pueden implicar costos económicos y sociales que son ampliamente inferiores a los beneficios que se derivan en el paso de a un modelo de desarrollo totalmente sostenible. Como ya dijo hace algunos días el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el mundo se encuentra en una trayectoria catastrófica hacia los 2,7 grados de calentamiento mundial. Si no cambiamos esta tendencia, no solo ponemos en peligro el medio ambiente de nuestro planeta, sino que socavaremos la base misma, los cimientos mismos de nuestros propios sistemas democráticos. No se puede ganar una batalla para detener el cambio climático con intervenciones sectoriales y ocasionales. Lo que hay que hacer es seguir adelante, sin dudas, en una transición hacia un modelo sostenible. Esta es la única vía que puede permitir garantizar un bienestar sostenible y equitativo para las próximas generaciones. Y esto lo podemos y lo debemos hacer solo adoptando una perspectiva realmente mundial del problema, donde haya una verdadera coordinación entre los esfuerzos adoptados en los diferentes lugares del mundo. Se trata aquí de un objetivo de una complejidad extraordinaria, teniendo en cuenta lo diferentes que son los diferentes sistemas productivos, así como las condiciones sociales, los niveles de desarrollo de los países que han firmado el Acuerdo de París. Pero es este un reto que tenemos que aceptar juntos, reforzando las sedes de negociación multilateral, los instrumentos de financiación de las medidas medioambientales, las formas de integración entre las diferentes políticas que tienen un impacto en este ámbito. El Papa Francisco recientemente afirmó que necesitamos recorrer nuevos caminos para superar la pobreza energética y poner el cuidado de los bienes comunes en el centro de las políticas nacionales e internacionales. Tendremos ocasión de profundizar en el significado de esta alta enseñanza del Santo Padre sobre estos temas con ocasión de la audiencia del Vaticano el día de mañana. Para lograr los objetivos ambiciosos que nos hemos fijado, tenemos que reconvertir nuestro sistema industrial y utilizar fuentes energéticas limpias y de bajo costo. Tenemos que pasar de una economía lineal a una economía circular, que optimice la utilización de los recursos existentes, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de las nuevas materias primas y disminuyendo al mismo tiempo los desperdicios. Tenemos que utilizar todas las potencialidades de la innovación tecnológica, pero hacerlo con cuidado, sin olvidar su huella ecológica, también para crear puestos de trabajo sostenibles y duraderos. Todos y cada uno de los países tienen que hacer lo que les corresponde para lograr estos objetivos comunes. Italia está plenamente comprometida con este esfuerzo. En los próximos años tendremos que poner en práctica el gran plan de inversiones lanzado por la Unión Europea en el ámbito de la iniciativa Next Generation EU, dotada de 750.000 millones de créditos presupuestarios. En base a esto, cada Estado tiene que destinar por lo menos el 37% de la cantidad total que se le ha asignado a la transición verde. Italia, en su Plan Nacional para la Recuperación, ha destinado el 40% de los recursos justamente a este objetivo. Para coordinar las diferentes políticas públicas, recientemente se creó por primera vez un Ministerio para la Transición Ecológica y el ministro justamente va a intervenir en ocasión de esta conferencia. Y dentro de pocos días, en esta aula, habrá que aprobar una modificación importante de la Constitución italiana que va a incluir entre los principios fundamentales de nuestra República la protección del medio ambiente, de la biodiversidad y de los ecosistemas, también en el interés de las futuras generaciones, y establece que la iniciativa económica privada no puede desarrollarse, entre otras cosas, de manera tal que perjudique la salud y el medio ambiente. Y teniendo en cuenta este compromiso sólido con las políticas medioambientales que hemos querido organizar,
justamente esta reunión parlamentaria en Roma, dando significado especialmente incisivo a nuestra asociación con los amigos británicos. Hemos organizado este encuentro para poder abrir un amplio debate abierto en el cual los delegados de otros parlamentos van a expresar sus opiniones y compartir las experiencias nacionales en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. Estoy seguro de que de este diálogo van a surgir elementos decisivos para dar un impulso a las negociaciones internacionales en curso como preparación a la conferencia de Glasgow. Y les deseo a todos un trabajo proficuo. Muchas gracias. Ha facoltà di intervenire la Presidente della Repubblica Italiana, María Elisabetta. Ahora puede intervenir la Presidenta del Senado italiano, María Alberti Casellati. Señor Presidente de la República, señor Presidente Fico, Presidente Pelosi, Presidente Pacheco, Ministro Di Maio, Presidente Cassini, Profesor Parisi, queridos colegas, señoras y señores, para mí es un auténtico placer y un honor participar a esta sesión inaugurativa de la jornada parlamentaria de la Pre-COP 26 albergada por el Parlamento italiano. Al darles la bienvenida aquí a Roma, les transmito el saludo del Senado de la República Italiana y los mejores auspicios de buen trabajo. Estamos en vísperas de una cita muy importante que llamaría fundamental para las políticas climáticas mundiales. En la próxima conferencia de las partes 26 de Glasgow, donde, como es sabido, preside el Reino Unido en forma asociada a Italia, se encararán algunos temas fundamentales para la salvaguardia del planeta. Con la aplicación efectiva del Acuerdo de París del año 2015, podremos contribuir al logro de los objetivos que la comunidad internacional en su totalidad ha establecido. Mantener antes de fines de siglo el aumento de la temperatura de la Tierra muy por debajo de los 2 grados centígrados. Sin embargo, sabemos que la ciencia, también en el informe del panel intergubernamental de las Naciones Unidas, que fue presentado en el mes de agosto pasado, pidió a los políticos que actúen en forma aún más ambiciosa y que limiten este aumento de la temperatura a 1,5 grados. Parecen solo baremos, pero en realidad de estos baremos depende el futuro de nuestro planeta y de las nuevas generaciones que lo habitarán. La ruptura de la armonía medioambiental determinada por las emisiones dañinas y por las actividades antrópicas dañinas puede determinar consecuencias devastadoras, no solo para el paisaje natural y la biodiversidad, sino también para el equilibrio socioeconómico dentro y entre los países. Migraciones forzosas, crisis hídricas y alimentarias, desempleo, radicalización, los conflictos, además de eventos meteorológicos extremados y desastres naturales. Todo esto puede ser un efecto secundario del cambio climático. El costo de la inercia sería aún más elevado que cualquier estrategia y plan concreto destinado a poner coto al calentamiento global. Y nuestros jóvenes nos piden firmemente que actuemos en todo el mundo. Vemos a cientos de miles de jóvenes, chicas y chicos que van a las plazas para manifestar a favor del clima con todo su entusiasmo, su creatividad e ingenuidad también, que nos ha llenado el corazón.
Considero que muy importante que Italia haya recibido hace algunos días en Milán el presidente de la República Mattarella y el presidente del Consejo Draghi, la primera edición de un gran foro internacional sobre el cambio climático, donde participaron delegaciones de jóvenes procedentes de todos los países del mundo. Podemos considerar esta COP de los jóvenes como generadora de una voz fuerte que se eleva a los gobiernos, a los parlamentos y a las organizaciones internacionales pidiendo que actúen rápidamente a favor del clima. Y los jóvenes, frente a estos jóvenes, tenemos el deber moral, institucional y político de ofrecer una respuesta. Debemos dar un valor prioritario al clima, a las P de People, personas centradas sobre la emergencia sanitaria de la COVID que hemos visto en un nivel planetario, y de la prosperidad, prosperity, que quiere promover una recuperación económica y social después de la pandemia, se acompaña e integra la P de planeta, destinada a proteger la vida del planeta y a combinar el crecimiento económico y el bienestar social con la naturaleza en el surco de aquella gran estrategia para el futuro que es la Agenda del año 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Tal como sabe bien el presidente Fico, a quien agradezco por haber deseado organizar esta iniciativa parlamentaria sobre el clima, a estas 3 P's hemos añadido una cuarta P, la P de Parlamento, con la organización de la cumbre de los presidentes de los parlamentos del G20 que llevamos a cabo en el Senado esta mañana, a pocos metros de distancia de este palacio, y que terminó esta mañana. También la declaración final de la cumbre P20 que acabamos de adoptar y que vamos a transmitir a la inminente cumbre de los jefes de Estado y Gobierno del G20 de Roma. Una parte destacada se dedica justamente al cambio climático. Las asambleas legislativas pueden desempeñar una función esencial, por un lado, para promover y acompañar el diálogo y la cooperación internacional, y por otro, para traducir en medidas y disposiciones nacionales y luego locales las estrategias climáticas. Tuve la impresión que en cuanto a este tema, en un nivel parlamentario internacional se ha fraguado una conciencia sólida que hace que sea cada vez más necesario poner en marcha y fortalecer los mecanismos multilaterales para alcanzar objetivos comunes. Estamos conscientes de que hay diferencias de enfoque y sensibilidad en cuanto a las políticas que hemos de adoptar, y en particular entre las naciones y los grupos de naciones más destacados, pero los parlamentos han pedido conjunta e unánimemente que aumentemos nuestra ambición. La lucha contra el cambio climático, debemos decirlo con gran claridad, no es una acción sectorial, sino que es algo que toca transversalmente diferentes esferas, la esfera económica, productiva, social y cultural. Todos ellos necesitan una visión común, unitaria. Por lo tanto, no podemos dirigir nuestra atención solamente a las necesidades de mitigar las emisiones que alteran el clima por medio de nuevos modelos de producción, de consumo y de abastecimiento energético, sino que nuestra actuación debe dirigirse también a las actuaciones de adaptación a las consecuencias del calentamiento planetario y en particular la situación en los países en vías de desarrollo. Para hacer eficaz este camino estamos convencidos, como dice la declaración del P20, que es urgente y necesario movilizar plenamente los recursos financieros previstos. Y el objetivo común se ha identificado, los caminos para alcanzarlos pueden ser múltiples. Por eso, la estructura del Acuerdo de París se funda sobre el avance de las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC, en el respeto a las diferencias y responsabilidades nacionales.
A este respecto, permítanme aludir a la aportación que da Europa. La Unión Europea ha establecido el objetivo de alcanzar la neutralidad climática de aquí al 2050 y de reducir las emisiones netas de gas efecto invernadero en por lo menos el 55% de aquí al año 2030. Y esto gracias a una serie de medidas que se adoptarán, entre las cuales tenemos el fortalecimiento de las energías renovables, la movilidad sostenible, que puede ser de firme estímulo para aumentar la ambición climática, un papel de guía que ha sido asumido por la Unión Europea en la transición ecológica también. Expresamos la esperanza de que todo esto pueda impulsar en la misma dirección a la totalidad de la comunidad internacional a partir de los países del G20, que por sí solos son responsables del 75% de las emisiones mundiales. Para mi país, Italia, que se reconoce plenamente los objetivos europeos, es particularmente importante seguir esta orientación, porque Italia es un país maravilloso, también bajo el aspecto medioambiental, natural y de paisaje, pero que tiene un ecosistema frágil y que por lo tanto cabe proteger en todas las maneras posibles. Quisiera terminar mi saludo citando un cartel anónimo, una pancarta que apareció en Roma hace algunos días en una manifestación de jóvenes. Decía, hemos salteado la lección, pero hemos venido a darles una clase a ustedes. Espero que la traducción refleje el sentido. Pues bien, escuchemos los aleccionamientos de nuestras chicas y chicos y hagamos algo para salvar el futuro. Gracias y buen trabajo. A facoltad de intervenir. Tiene la palabra el presidente de la Unión Interparlamentaria, Duarte Pacheco. Gracias. Señor presidente de la República Italiana, presidente Mattarella, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en nuestra reunión. Es usted una referencia para todos los demócratas. Y ahora usted está aquí, en esta casa, llena de parlamentarios que representan la democracia en todo el mundo. Bienvenido, señor presidente. Distinguidos presidente Roberto Fico, distinguida presidenta Elisabetta Casellati, distinguido presidente Ferdinando Casini, de la delegación italiana ante la IPU, y presidente honorario del IPU. Yo aprendí mucho con usted, señor Casini. Distinguidos presidentes y parlamentarios, sobre todo también a los amigos en nombre de la Unión Interparlamentaria. Es un honor para mí darles la bienvenida a todos a esta reunión parlamentaria de la 26ª PRECOP, organizada conjuntamente por la IPU y la Cámara de los Diputados, del Congreso de los Diputados italiano. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al presidente Fico por su compromiso personal durante la organización de este evento y por haber obtenido este éxito. Muchísimas gracias. Nosotros nos sentimos en casa, sobre todo porque insistieron en organizar este evento aquí y estamos aquí justamente para agradecer su compromiso para con el programa común que tenemos. Por supuesto, queridos amigos, tengo que hablar de los oradores especiales de esta sesión, el profesor Giorgio Parisi. Su presencia aquí, su contribución,
son extremadamente importantes. Para nosotros significa esto que la ciencia y la política deberían estar juntas, trabajar mancomunadamente para luchar contra el cambio climático y minimizar sus consecuencias. Felicidades, profesor Parisi. ¿Ha recibido usted la llamada telefónica que creo que todos nosotros deseamos recibir un día? No, pero que solo los genios van a recibirla. Felicidades, profesor Parisi. Distinguido ministro Luigi Di Maio, gracias por su presencia también. La colaboración del gobierno italiano con los parlamentarios ayer, con la presencia del primer ministro Mario Draghi y hoy con su presencia, ilustran las excelentes relaciones que existen entre los dos pilares del poder. Nos necesitamos los unos a los otros y solo trabajando juntos, los gobiernos y los parlamentos, solo así harán posible el superar los problemas y el construir un mundo mejor. Gracias otra vez por su presencia. Distinguida presidenta Nancy Pelosi, su participación en esta reunión es extremadamente importante para nosotros. Refuerza los vínculos y el conocimiento que existen entre el Parlamento de Estados Unidos de América y la IPU, pero también significa la reiteración por parte de Estados Unidos del valor del multilateralismo y la importancia que brinda su administración a la cuestión del cambio climático. Sabemos nosotros que este tema también llega estando en su programa personal desde hace mucho tiempo. Así que gracias de nuevo por su presencia hoy aquí con nosotros. Queridos amigos, la pandemia de la COVID-19 ha sido una señal de aviso en cuanto al reto mucho mayor que está surgiendo con el cambio climático, forzando a los países a volver a reflexionar sobre sus economías y sus prioridades nacionales. Los retos que han planteado esta crisis sanitaria son urgentes e importantes, pero es necesario transformarlos en oportunidades para construir la resiliencia, para que haya pueblos sanos en un planeta sano. El reciente informe lanzado por el Grupo Internacional sobre el Cambio Climático ha hablado con claridad y con fuerza. El papel de los seres humanos en la crisis climática es algo real. Y el objetivo de 1,5 grados centígrados se está quedando rezagado. El tiempo está pasando y es necesario adoptar medidas urgentes para evitar una crisis irreversible. Hay que reducir inmediatamente y rápidamente en gran dimensión las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es algo esencial para mantener los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Y los parlamentarios tienen un papel fundamental que desempeñar a la hora de garantizar su implementación a través de sus funciones de representación legislativa, presupuestaria y de supervisión. Los parlamentarios pueden lograr un cambio radical en la acción climática, ahora aportando la traducción de los compromisos realizados dentro del Acuerdo de París en una acción a nivel nacional. Ahí es donde cuenta la acción. Con su mandato legislativo, claro, los parlamentarios son fundamentales a la hora de garantizar una coherencia entre los compromisos mundiales y la legislación nacional. Pero los parlamentarios, es decir, nosotros, también podemos garantizar una financiación adecuada que se tiene que asignar para apoyar la acción climática y garantizar una supervisión de las acciones gubernamentales para hacer frente a la emergencia climática. Queridos amigos, nosotros no necesitamos nuevas leyes. Necesitamos trabajar y garantizar que los gobiernos van a hacer lo que tienen que hacer. También es nuestra obligación garantizar esta acción.
por parte de todos nuestros gobiernos, porque las personas y el mundo están cansados de palabras, de declaraciones, de compromisos sin un cambio concreto, sin una acción concreta para IPU. El apoyar a los parlamentos y a los parlamentarios en este esfuerzo para hacer frente al cambio climático es algo prioritario. Al promover un compromiso parlamentario bilateral, regional e internacional, la IPU facilita el intercambio de buenas prácticas y las lecciones extraídas a la hora de tratar de la emergencia climática. Una resolución fue aprobada por unanimidad con ocasión de 141 Asamblea de la IPU durante el año 2019, en la que se instaba a que todas las partes implementaran el Acuerdo de París. En el año 2021 se refrendó otra resolución para que se adopten estrategias parlamentarias en aras de reforzar la paz y la seguridad, reconociendo la amenaza concreta y existencial que existe para con la humanidad a causa del cambio climático y las catástrofes relacionadas con el clima, como ya dijo ayer también el Papa Francisco. Además, la declaración de la Quinta Conferencia Mundial de Presidentes del Parlamento, que tuvo lugar en septiembre, hace pocas semanas, justamente reiteraba la importancia fundamental de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y las acciones y las metas establecidas en el Acuerdo de París, expresando así un firme apoyo para con un resultado ambicioso y colaborador de la reunión de la COP26 en Glasgow el próximo mes. Nuestra reunión de hoy y de mañana representa un hito importante en el viaje hacia una acción parlamentaria cada vez más atrevida en cuanto al cambio climático. Vamos a debatir cómo va a ser posible tener una recuperación sostenible de nuestras economías tras la crisis creada por la pandemia de la COVID-19. Pero vamos a ir más lejos. Vamos a intentar entender cuál es la situación real de las negociaciones dentro del proceso de la COP26. También cómo encontrar políticas mundiales sobre la cuestión climática. Y por último, ¿cuál tendría que ser nuestro papel, el papel de los parlamentos en aras de lograr los objetivos de la COP26? La COP26 es una oportunidad, queridos amigos, una oportunidad que no podemos dejar escapar en la lucha contra el cambio climático y tiene que llevarnos a soluciones con una perspectiva mundial a largo plazo, incluyendo también el tratar del tema de la financiación. La IPU, junto con los miembros, los parlamentos y parlamentarios, siguen constituyendo una plataforma que permite garantizar una dimensión parlamentaria en las negociaciones sobre el clima. Por lo tanto, estoy deseando participar en el diálogo fructífero que va a tener lugar durante este evento y todas nuestras conversaciones que inspiren acción parlamentaria más sólida sobre el cambio climático para lograr un planeta más sostenible y más pacífico. Ya no podemos perder más tiempo, amigos y colegas. Por favor, es importante la acción ahora mismo. La necesitamos ahora mismo. Por favor, hagámoslo. Gracias. Ha facoltà di intervenire. Puede intervenir el presidente del Grupo Italiano de la Unión Interparlamentaria, el presidente de la Unión Interparlamentaria, Pier Ferdinando Casini. Muchas gracias, presidente. Al dirigir un respetuoso saludo al presidente de la República, Sergio Mattarella, y expresar mi gran complacencia por la presencia aquí con nosotros del Premio Nobel profesor Parisi, quisiera ante todo dirigir un saludo a la presidente del Senado de la República y a su persona, señor presidente, por la pasión, por la inteligencia con que nuestros presidentes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, han
querido realizar este evento, lo han planeado, acompañado y ayudado a realizar en todas sus etapas. No es nada fácil realizar esta iniciativa. Es el primer evento que se transmite en vivo y en directo desde hace mucho tiempo y nos alegramos de esto en la UIP. La Organización de las Naciones Unidas en el ámbito de la meteorología mundial definió el costo económico que la comunidad internacional tuvo que soportar a causa del cambio climático y de los desastres medioambientales. En los últimos 50 años, las pérdidas fueron equivalentes a por lo menos 3,6 trillones de dólares. Un ciclón en el Golfo de Bengala provocó daños por 13.000 millones de dólares, mientras que las recientes inundaciones en China y en la India costaron entre 32.000 millones y 10.000 millones de dólares. Naturalmente se trata de estimaciones que debemos verificar, pero que lamentablemente no son las únicas en alarmarnos. Hay un recuento aún más grave que se refiere a la pérdida de vidas humanas. Un estudio llevado a cabo por los científicos de la revista The Lancet calcula que fueron 5 millones este año los fallecimientos provocados por el cambio climático. A esto se suman los mártires en defensa de la tierra y del medio ambiente. Vas a recordar la lucha de los indígenas en Brasil en contra de la deforestación de Amazonas. Pero bastan unas pocas palabras para decir algo que todos reconocen, que parece una obviedad, pero que tiene una cantidad de implicaciones. La lucha contra el cambio climático no puede circunscribirse a un solo país. Se trata de un desafío planetario que atañe a la humanidad por entera. La reunión de pre-COP de Milán de los últimos días, que se llevó a cabo en preparación de la COP26 de Glasgow, confirmó los datos que nos preocupan a través del informe del Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Las transformaciones a las que asistimos no tienen iguales en los últimos centenas de miles de años y corren el riesgo de ser ya irreversibles o de exigir para ello la superación, para su superación el transcurso de miles de años. Según el informe sobre el calentamiento global, aumentar más de 1,5 grados centígrado será una realidad con la que tendremos que encararnos en las próximas décadas, y mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados podría ser un objetivo fuera de alcance. Son datos que nos asustan, sobre todo si consideramos que el calentamiento de los polos del planeta pesa más que el doble respecto a otros territorios del planeta, con consecuencias graves para la elevación del nivel de los mares. En este respecto, en diciembre en Londres vamos a celebrar la Asamblea del Antártico. Lo digo al amigo presidente Pacheco, en toda sesión de la Unión Interparlamentaria constatamos la preocupación de los colegas parlamentarios de los pequeños estados insulares en vías de desarrollo por la supervivencia de sus territorios, que corren el riesgo de ser sumergidos por los océanos. El derretimiento de las capas o bancos de hielo y de los glaciares del Ártico y de la Antártida no haría peligrar solamente a estas islas, sino también a ciudades como Venecia, Bangkok y Shanghái. El derretimiento de las capas de hielo del planeta ha abierto nuevas posibilidades para el transporte marítimo, por otro lado, haciendo practicables rutas que hasta hace poco eran impensables a causa de la presencia de los glaciares. Es un tema geopolítico que tiene una importancia
destacada y que requiere nuevas reflexiones por parte nuestra. El marco general del comercio sería completamente diferente y deberíamos entonces preguntarnos si todavía queda lugar en términos macroeconómicos para la planificación y la aplicación de las rutas comerciales tal como las conocemos hoy. El impacto del cambio climático corresponde claramente al crecimiento de los flujos migratorios. No es difícil imaginar los efectos de un fenómeno migratorio de proporciones amplias, fortalecidos por instrumentos modernos de conocimiento y la aceleración de los procesos de la historia, conectados con las dinámicas de la modernidad. Nuestras sociedades podrían no soportar la presión, el estrés de las transformaciones enormes que le esperan. La iniciativa de hoy es importante pues se dirige a los parlamentarios y es importante sobre todo para los jóvenes. De los jóvenes, tal como demostró la manifestación la semana pasada en Milán, debe venirle el impulso decisivo para realizar los cambios que son necesarios. Y es para ellos que los grandes líderes religiosos se reunieron en el Vaticano hace unos días para llevar a cabo un encuentro ecuménico extraordinario que dirigió un llamamiento a los líderes políticos. El multilateralismo es la clave para salir adelante en forma constructiva. Como nunca, la COP está cargada de grandes expectativas. Glasgow podría ser una piedra angular, un salto de calidad para el respeto al medio ambiente, un cambio de perspectiva, de modelo y de compromiso por parte de todos. Gracias. Passiamo ora agli interventi sul tema. Pasamos ahora a intervención sobre el tema ambiciones mundiales para luchar contra el cambio climático. Invito al profesor Giorgio Parisi, Premio Nobel de Física para el año 2021. Gracias, presidente. Señor presidente de la República, señor presidente de la Cámara, señora presidenta del Senado, autoridades todas, distinguidos parlamentarios de todo el mundo, señoras y señores. Es para mí un honor y un placer intervenir hoy aquí. La humanidad tiene que tomar decisiones esenciales, tiene que hacer frente con fuerza al cambio climático. Hace décadas ya que la ciencia nos ha avisado de que los comportamientos humanos están poniendo las bases para un aumento vertiginoso de la temperatura de nuestro planeta. Lamentablemente, las acciones adoptadas por los gobiernos no han estado a la altura de este reto y sus efectos hasta ahora han sido extremadamente modestos. En los últimos años, efectos del cambio climático están a la vista de todos, como ha dicho el presidente Cassini. Las inundaciones, huracanes, las olas de calor y los incendios destructores que hemos visto atónitos. Y estos son una pequeñísima prueba de lo que va a ocurrir en el futuro a una dimensión enorme. Ahora que el cambio climático empieza a ejercer un influjo en las vidas de las personas, empezamos a ver una reacción más fuerte, pero necesitamos todavía más compromiso. Sabemos que no es fácil adoptar medidas eficaces a tiempo, como hemos visto con el COVID. A menudo, las medidas para contener la pandemia se han adoptado con retraso, solo en un momento en el cual no se podían retrasar más. Sabemos todos que el médico con piedad es el que tuvo que intervenir, pero demasiado tarde. Ustedes no pueden ser este médico. Su tarea histórica es la de ayudar a que la humanidad pase a través de un camino lleno de peligros. Es como conducir durante la noche. Las ciencias son las luces, los faros, pero luego la responsabilidad de no salir fuera de la carretera es del conductor, que también tiene que tomar en consideración el hecho de que los faros tienen un alcance limitado. Los científicos tampoco lo saben todo. Es un trabajo cansado durante el cual los conocimientos se acumulan uno tras de otros y los cúmulos de incertidumbre cada vez se van eliminando. La ciencia hace previsiones honestas sobre las cuales se forma poco a poco un consenso científico. Cuando el IPCC prevé que en una hipótesis intermedia de reducción de emisiones a efectos de gas invernadero la temperatura podría aumentar de entre 2,1 y 3,5 grados, esta
intervalos lo que podemos calcular teniendo en cuenta todos los conocimientos actuales. Sin embargo, debe estar claro para todos que lo correcto de estos modelos del clima se ha comprobado comparando las previsiones de estos modelos con el pasado. Si la temperatura aumenta en más de 2 grados, entraremos en un terreno desconocido en el cual puede haber también otros fenómenos que no hemos previsto, que pueden empeorar enormemente la situación. Por ejemplo, incendios colosales de bosques como la Amazonia que podrían producir de manera catastrófica gases de efecto invernadero. También el aumento de la temperatura no lo controlan solo las emisiones directas, sino también hay diferentes mecanismos que lo mitigan, mecanismos que podrían dejar de funcionar con el aumento de la temperatura. Mientras que el límite inferior de 2 grados es algo de lo cual podemos estar bastante seguros, es mucho más difícil poder entender cuál sería la hipótesis más pesimista. Podría ser incluso mucho peor de lo que nosotros imaginamos hasta ahora. Ante nosotros tenemos un problema enorme que requiere intervenciones decisivas, no solo para bloquear las emisiones de gas de efecto invernadero, sino también que se realicen inversiones científicas. Tenemos que poder desarrollar nuevas tecnologías que, para conservar la energía, nos permitan transformarla también en combustibles. Tecnologías que no contaminen, que se basen en recursos renovables. No solo tenemos que salvarnos del efecto gas invernadero, sino que también tenemos que evitar el caer en la trampa terrible del agotamiento de los recursos naturales. El ahorro energético también es un capítulo al que hay que hacer frente con decisión. Por ejemplo, para que la temperatura interna de nuestras casas se mantenga casi constante entre el verano y el invierno, va a ser difícil detener las emisiones. Bloquear el cambio climático con éxito requiere un esfuerzo monstruoso por parte de todos. Es una operación que tiene un coste colosal, no solo financiero, sino también social, con cambios que van a tener un impacto en nuestra existencia. La política tiene que hacer que estos costes sean aceptados por todos. Quien ha utilizado más los recursos tiene que contribuir de manera más significativa para poder incidir de la menor manera posible en la parte más importante de la población. Los costes tienen que ser distribuidos de manera equitativa y solidaria entre todos los países. Los países que ahora tienen un impacto mayor en los recursos del planeta son los que tienen que hacer el mayor esfuerzo. Permítanme que añada una consideración de carácter económico. El Producto Interno Bruto de los países individuales está en la base de las decisiones políticas y la misión de los gobiernos parece ser la de aumentar el PIB lo más posible, objetivo que está en oposición profunda con el de detener el cambio climático. Deseo hacer mías algunas palabras que Robert Kennedy pronunció el 18 de marzo de 1968 en la Universidad de Kansas. El Producto Nacional Bruto tiene en cuenta la contaminación del aire y la publicidad de los cigarrillos y las ambulancias que limpian nuestras autopistas de la matanza. Tiene en cuenta las cerraduras especiales para nuestras puertas y las cárceles para las personas que las rompen. Cuenta la destrucción de los secuoyas y la pérdida de nuestras maravillas naturales como efecto de un desarrollo caótico. Es decir, que lo mide todo, con excepción de aquello que hace que la vida sea digna de ser vivida. Y nos puede decir todo de América. Lo que no nos puede decir es por qué somos orgullosos de ser americanos. Y así ocurre en todo el mundo. El Producto Nacional Bruto, como acabamos de decir, y lo hemos oído hace 53 años, no es una buena medida de la economía. Recoge la cantidad, pero no la calidad del crecimiento. Se han propuesto muchos índices diferentes, entre ellos el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo sostenible y el índice de bienestar económico sostenible. Si el Producto Nacional Bruto sigue estando en el centro de la atención, nuestro futuro será muy triste. Todos aquellos que planifican nuestro futuro tienen que utilizar un índice que tenga en consideración otros aspectos, más allá del Producto Nacional Bruto. Bloquear
El cambio climático es una empresa que va a comprometer a toda la humanidad durante muchos años y las nuevas generaciones van a tener un papel fundamental que desempeñar. La educación es un punto crucial. Los jóvenes tienen que poder entender la situación general y formarse sus propias ideas. Y hay que escucharles. Tenemos que dar a los niños una educación científica ya desde los primeros años de escuela. Pero en primer lugar tienen que aprender el método científico, deducir de su propia experiencia. La educación científica es un proceso natural que no se adquiere escuchando palabras, sino a través de la experiencia con el medio ambiente para poder llegar a una visión clara, necesaria para dirigir y modelar el futuro de la sociedad humana. Pero a menudo no se enseña así. El futuro es de los jóvenes. Y ellos tienen que contar con todos los instrumentos que les permitan orientarse en este mundo complejo. Por lo tanto, como ven, he mencionado muchos temas: energía, ciencia, justicia social, economía y la educación de los jóvenes. Hacer frente a estos problemas y resolverlos es el cómpito de todos ustedes, con la contribución, la aportación de todos, sobre todo de los jóvenes. Muchas gracias. Invito a Llamo a intervenir a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la que doy la más cálida bienvenida a la Cámara de Diputados italiana. Buenos días a nombre del Congreso de los Estados Unidos. Tengo el privilegio de sumarme a los líderes parlamentarios para esta reunión preliminar de la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas de Glasgow. Nosotros sabemos cuán importante este tema, tan importante que el presidente de la República Italiana está aquí con nosotros, presente, escuchando. Y la semana pasada tuvimos una reunión de jóvenes en Milán que también hicieron oír su voz. Presidente Mattarella, es un honor estar aquí con usted. Saludo también al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Fico, al presidente del Senado italiano, Elisabetta Casellati, y a todos los líderes de la Unión Interparlamentaria que han venido aquí para este encuentro tan importante para oír sugerencias sobre cómo tener éxito. Presidente Pacheco, gracias por su liderazgo de la Unión Interparlamentaria y por la posibilidad de oírle hoy y gracias por haberme invitado a hacer uso de la palabra aquí sobre este tema tan importante. Gracias también al presidente Casini por sus sugerencias y palabras. Veo aquí al presidente Pacheco, pero lo que me entusiasma y me asombra hoy es la presencia de nuestro nuevo premio Nobel italiano, el doctor Parisi, Ciencia y ciencia. Los científicos pueden darnos enormes respuestas sobre el clima, sobre la COVID, sobre tantos temas. Muchísimas gracias a la ciencia. Y a veces nos hablan de ¿por qué tanta ciencia? Pues que no hay opción, es indispensable. La ciencia es la respuesta a nuestras oraciones. Y gracias al doctor Parisi por haber tomado el tiempo de estar con nosotros. Entusiasmante tenerlo aquí. Bueno, tal como dijo el presidente Fico, estamos aquí para hablar de medidas mundiales para hacer frente al cambio climático. Es asombroso que tantos líderes de los parlamentos del mundo se hayan reunido aquí para buscar una respuesta unitaria a los desafíos del cambio climático. Ya hemos oído en la cumbre de los presidentes de parlamentos cuánta importancia
importancia esto tiene y cuánta importancia tiene el trabajo conjunto. Ahora, a menos de un mes de distancia de la COP26, debemos discutir lo que creo es el desafío más urgente de nuestros tiempos, la crisis climática. La crisis climática es una amenaza para la misma existencia de nuestro mundo. Es una prioridad para la salud pública tener aire limpio y agua limpia. Es una prioridad económica para tener empleos bien pagados y ecológicos. Es una prioridad para la seguridad nacional al prevenir el conflicto determinado por las migraciones y la competencia por el hábitat y los recursos. Es una cuestión moral. Yo creo que en todo caso todos estamos de acuerdo sobre este aspecto de la obligación moral que todos tenemos de actuar como buenos custodios de nuestro planeta para poder entregar el planeta a nuestros hijos y nietos para que lo hereden. Y también debemos rendir justicia a las comunidades más vulnerables, incluso las comunidades indígenas que han sido golpeadas en primer lugar y en la forma más dura. Debemos oír a los niños, me dicen. Sí, estoy convencido. Oigamos a los niños, a los jóvenes, tal como hizo el presidente Mattarella y tal como hizo el primer ministro italiano Draghi, que estuvo ayer con nosotros, y como vimos en Milán. Tal como escribió el Papa en la Laudato Si, el clima es un bien común que pertenece a todos y está destinado a todos. Habló de esa prioridad cuando dirigió la palabra ante la sesión conjunta del Congreso en septiembre de 2015, hace más de 6 años. Dijo que proteger el bien común requiere un diálogo que incluya a todos, puesto que el desafío medioambiental que tenemos ante nosotros tiene raíces que conciernen y nos afectan a todos. Además, tuve el privilegio de llevar una delegación del Congreso norteamericano muy diversa ante la COP25 de Madrid, porque tuve el privilegio de hablar también ante el Foro de Líderes frente al Clima Vulnerable, el evento sobre la acción por la supervivencia. Y aquí debemos hablar de comunidades vulnerables al clima y hacer oír con voz fuerte la situación que estamos encarando, que llamamos Código Rojo de la Humanidad a causa de la crisis climática. En Alaska, además, conduje una delegación del Congreso que viajó a los lugares para ver el impacto del calentamiento global allí. Y pudimos oír a los pueblos indígenas que nos describieron el impacto que ellos habían constatado décadas antes que nosotros. Ellos informaban sobre esto. Hace décadas que ellos lo dicen y hace décadas presentaron un informe sobre los efectos sobre la flora, la fauna y los mares. Y en aquel momento les respondieron que, bueno, el informe tenía interés anecdótico, pero que era insignificante desde un punto de vista científico. Bueno, hoy el mundo debe reconocer que hubiese debido escuchar ese llamado de alerta urgente y temprano que los pueblos indígenas lanzaron entonces. Pues bien, ahora debemos escucharlos, debemos escuchar a los pueblos indígenas vulnerables al clima, sobre las cuestiones que atañen al mundo y a nuestros países.
Nosotros estamos en un momento de responsabilidad porque nosotros, los países del G20, somos los máximos contaminadores que han contribuido a la crisis climática. Pero esta responsabilidad al mismo tiempo ofrece una oportunidad, porque los países del G20 podrían, si actúan con audacia y unidos, mitigar el impacto, la mayor parte de los impactos del cambio climático, manteniendo el calentamiento bajo los 1,7 grados Celsius. No debemos solo cumplir con esa responsabilidad y aprovechar la oportunidad, sino que cuando nuestros países se reúnan en Glasgow el mes que viene, tendremos que plantear ambiciones más elevadas y presentarlas sobre la mesa. No debemos solamente alcanzar las metas, los objetivos establecidos en París. Tenemos que superarlo y limitar el calentamiento de entre 1,5 grados y 2 grados Celsius. Ahora en los Estados Unidos tenemos un comité restringido sobre la crisis climática y también tenemos un programa del presidente Biden que se llama Reconstruir Mejor, que contiene las medidas más fuertes para el clima que jamás se hayan adoptado en ningún parlamento norteamericano. Y sería una negligencia el deber no adoptar leyes que respondan a la urgencia del cambio climático. Y realmente me agradezco al presidente Mattarella por este encuentro en Milán, porque es importante la participación de nuestros hijos, de los jóvenes, para que sean saludables, prosperen y se realicen en el mundo futuro. En los Estados Unidos nos enorgullecemos de contar con un presidente que respeta a la ciencia y entiende la urgencia de la situación. El presidente Biden fue uno de los primeros líderes en el Congreso hace décadas que hizo avanzar la acción climática. El presidente Biden ha cobrado una gran autoridad en esta materia climática y en las Naciones Unidas la última vez dijo: nos encontramos ante un punto de inflexión en la historia, nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestras propias libertades están interconectadas, a mi modo de ver, como nunca antes. Y debemos entonces trabajar juntos como nunca antes. Entonces, aquí estoy para decirles que esta es nuestra misión hoy, como parlamentos, reconstruir, reconocer que el papel importante los parlamentos tienen para hacer avanzar un futuro mejor para nuestros hijos y para todos los pueblos. Y por esa razón me alegra tanto estar aquí con ustedes y aprecio muchísimo el compromiso, el liderazgo y la participación de todos en aras de los jóvenes, de nuestros hijos, de los niños. Invito ahora a intervenir. Puede intervenir ahora el ministro italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Luigi Di Maio. Señor presidente de la República, señores presidentes y parlamentarios, señora presidenta del Parlamento americano, Nancy Pelosi, señores y señores, doy las gracias al Parlamento italiano y a la Unión Interparlamentaria por haber organizado estas dos jornadas de debate con vistas a la COP26 parlamentaria de Glasgow. Los efectos del cambio climático están bajo los ojos, ante los ojos de todos. Afectan a todos los países del mundo. Los 10 años que acaban de pasar han sido los más calientes que se ha registrado nunca. Las catástrofes naturales se han multiplicado por 5 desde los años 60. Los datos científicos confirman la gravedad de la situación y el influjo del hombre en estos cambios. La ciencia debe ser una referencia para los ciudadanos y, sobre todo, para aquellos que toman decisiones políticas. No podemos utilizar la tecnología e ignorar la ciencia,
que es la base misma de la tecnología. Nos lo enseña el profesor Giorgio Parisi, premio Nobel de la Física, junto con 2 climatólogos, a los cuales saludo con orgullo y agradecimiento. Ahora tenemos los conocimientos, la capacidad técnica, los recursos para tomar decisiones y cambiar de dirección. La lucha al cambio climático ya no se puede retrasar más. Tenemos que actuar juntos y ahora. Los problemas climáticos no toman en consideración los límites entre los estados. Por eso es necesario un compromiso mundial. El hecho de que haya vuelto Washington a los acuerdos de París ha sido un mensaje político muy importante. Estamos seguros, presidenta Pelosi, de que los Estados Unidos desean asumir un papel de impulso y de guía a los esfuerzos mundiales. También acojo favorablemente la ratificación muy reciente de los acuerdos de París por parte de Turquía. Este es un partido en el que tenemos que jugar todos. La contribución de los jóvenes es fundamental. En este sentido, Italia ha acogido en Milán la semana pasada Youth for Climate, el primer evento en el contexto de la COP dedicado completamente a las nuevas generaciones. 400 jóvenes de entre 15 y 29 años que venían de 189 países y que han reclamado una mayor implicación. Han instado a que los gobiernos se concentren en la transición, en la educación climática, en los mecanismos de recuperación y resiliencia. Han hecho hincapié en la importancia de un turismo internacional que sea responsable y que respete a las comunidades locales. Han pedido que se abandonen los combustibles fósiles antes del año 2030 y que el sector público y privado dejen de financiarlos. Nosotros tenemos la obligación de escucharles e implicarles. Son justamente los jóvenes con comportamientos innovadores y virtuosos los que nos pueden empujar hacia un cambio radical. Tenemos que tener el coraje de modificar nuestros estilos de vida. Mañana, en el margen de la Ministeria del G20, el comercio en Sorrento, vamos a reunir a más de 100 startups y fondos de capital de riesgo, los 20. El evento Innovation League va a identificar proyectos que puedan estimular inversiones en innovación tecnológica, cooperación en el sector público y de capacidad empresarial de los jóvenes. El deseo de Italia como presidente del G20 y asociado al Reino Unido en la COP26 es que este sea el año en el que se aplique un cambio sobre el clima, sobre todo para programar los pasos del próximo decenio. People, Planet, Prosperity son los pilares de nuestra Agenda G20, que tiene como objetivo promover un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro las energías limpias y no deje a nadie rezagado. Los países del G20 generan el 80% de las emisiones de CO2 mundiales. Ya se ha dicho. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad especial a la hora de lograr los objetivos climáticos. El 23 de julio pasado se tuvo lugar en Nápoles la primera reunión ministerial conjunta del G20 en materia de energía y clima. Por primera vez hemos reconocido de manera colectiva el vínculo que existe entre producción de energía, emisiones de gas de efecto invernadero y cambio climático. Por lo tanto, acelerando hacia una transición ecológica y poniendo esto en el centro de las políticas medioambientales. Un papel de primer lugar lo van a desempeñar las energías renovables, también gracias a los costes que están disminuyendo a la progresiva eliminación de los incentivos a los combustibles fósiles. El comunicado final, que es el resultado de meses de negociación, presidido por el ministro Cingolani, reitera la necesidad de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados y de seguir adelante con los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados centígrados. Hace hincapié en la oportunidad increíble que viene de las más recientes innovaciones tecnológicas en el ámbito de la producción energética y crea un verdadero plan de acción para ciudades inteligentes y resilientes, delineando la urgencia de conciliar el progreso y bienestar social con la protección del medio ambiente, con un enfoque coordinado a todos los niveles sociales y de gobernanza. Se trata de resultados significativos que nos hacen pensar con confianza en la cumbre G20 de Roma y en la COP26 de Glasgow. Los últimos días concluyó en Milán la reunión preparatoria pre-COP, una etapa importante para recoger las fases preliminares de los principales actores internacionales en cuanto a temas claves desde la financiación sostenible y la transparencia de los datos. Los 50 ministros participantes han expresado su acuerdo en cuanto a la necesidad de revisar al alza los compromisos adoptados en el ámbito de los acuerdos de París sobre el clima, en concreto en cuanto a la descarbonización. Se ha reiterado la exigencia de una eliminación progresiva de los sosteños a la producción de combustibles fósiles y, por lo tanto, de pasar a inversiones importantes en las fuentes renovables.
Todos los países tendrán que hacer lo que les corresponde, adoptar estrategias diferentes en función de las peculiaridades respectivas. La transición verde será eficaz y efectiva si los compromisos se adoptan en una perspectiva multilateral de mutuo beneficio. Los grandes consensos internacionales representan, por lo tanto, ocasiones a las cuales no se puede renunciar para catalizar los esfuerzos comunes y lograr pactos concretos. Las jornadas de Milán han representado en este ámbito un momento fundamental, así como deseo yo que lo sean también estas jornadas parlamentarias romanas, para encontrar puntos de acuerdo que permitan sacar adelante la agenda climática en vista de la COP de Glasgow. Italia está trabajando mucho para garantizar el éxito de las negociaciones en todos los niveles. El reto es transformar la amenaza climática en una oportunidad y estoy pensando en la respuesta que hemos sabido dar a la pandemia. La recuperación que estamos lanzando ahora nos ofrece la ocasión de renovar nuestras sociedades en una óptica de sostenibilidad e inclusividad. Con los asociados de la Unión Europea decididos a no dejarse escapar la oportunidad de una transformación verde, green, hemos lanzado un proceso colectivo ambicioso en este ámbito, basado en reformas e inversiones. El nuevo Green Deal ha fijado para la Unión Europea los objetivos vinculantes en cuanto a la neutralidad climática y la reducción de las emisiones netas de por lo menos el 55% para el 2030. Y a esto se une ahora el Next Generation EU, que prevé recursos para 750.000 millones de euros y ve en la transición ecológica uno de sus pilares. En Italia tenemos un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia ambicioso que establece una hoja de ruta para los próximos años con intervenciones específicas para realizar la transición verde. Y a esto se dedica el 40% de los fondos asignados, haciendo al mismo tiempo que el sistema económico sea más competitivo y se aumente la resiliencia del país ante los cambios climáticos. Evidentemente, la transición ecológica implica costes para los ciudadanos y para las empresas. Las economías más adelantadas tienen la posibilidad de aumentar las inversiones públicas y de utilizar las políticas fiscales y monetarias para sostener esta transformación, protegiendo la dimensión social y limitando eventuales efectos negativos en algunos sectores. Pero no todos los países tienen esta posibilidad y no se podrá dejar a nadie rezagado. La movilización de fondos para apoyar a los países de bajo rédito estará en el centro mismo de la próxima COP26. Tenemos que dar un cuerpo concreto al compromiso adoptado por los países más ricos con los acuerdos de París para movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares para el 2025 en aras de apoyar la acción climática de los países en vías de desarrollo. A menudo son ellos los que sufren más los efectos del cambio climático. África es responsable solo del 3% de las emisiones mundiales y, sin embargo, sufre el impacto más fuerte de la crisis, huracanes siempre más violentos, inundaciones destructivas y sequía. Esto nos lo ha recordado Vanessa Emilan, la joven de Uganda que representó la voz de todo un continente al cual vemos sobre todo con nuestro corazón. Y en estos días justamente se está desarrollando el evento Encuentros con África, que hemos organizado nosotros para dialogar con 30 ministros africanos sobre temas medioambientales y climáticos sobre el futuro energético. Temas que van a estar en el centro mismo de la 10ª Conferencia Italia, América Latina y Caribe, que vamos a acoger en el Ministerio de Asuntos Exteriores el 25 y 26 de octubre. Luchar contra los cambios climáticos significa también favorecer una distribución más equitativa, no solo entre las generaciones, sino también entre regiones del mundo. Integrar la protección medioambiental y el desarrollo económico es algo indispensable para las políticas sostenibles y de éxito. La salud de nuestras economías y sociedades depende directamente de la del planeta, como lo depende también nuestra seguridad. La desertificación creciente y la lucha por el acceso a los recursos escasos son una fuente de inestabilidad. Como país mediterráneo somos bien conscientes de ello. La región mediterránea se calienta 20 veces más rápidamente respecto a la media mundial. Para modificar los mecanismos de producción y consumo tenemos que implicar a todos, las asambleas representativas, gobiernos, expertos, jóvenes, organismos internacionales y sociedad civil. El lunes pasado en el Vaticano participé en el evento Ciencia y Fe con el Santo Padre y con los líderes religiosos mundiales que representaban a numerosas confesiones. El objetivo era poner de manifiesto la contribución que también las comunidades religiosas pueden aportar a la sostenibilidad ecológica, favoreciendo la asunción de responsabilidad por parte de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo al margen del propio credo. Los parlamentos, que son la expresión de los ciudadanos,
tienen y tendrán un papel cada vez más pertinente a la hora de dirigir la política medioambiental y también al traducir principios objetivos en leyes. Ejerciendo sus funciones de legislación y control, contribuirán ustedes también al desarrollo de una nueva cultura común basada en una mayor concienciación medioambiental. Por eso justamente es importante esta reunión. El éxito de la acción climática mundial depende también y sobre todo de la cooperación entre los parlamentos. Muchas gracias y les deseo lo mejor en su labor. Si è così conclusa. Se concluye así la sesión de inauguración de nuestra conferencia y luego vamos a reanudar tras la pausa con la sesión inaugurada por el presidente de la Cámara de los Lores británico. Muchas gracias.